pasó ya? Ya le inicié. Ya. Medio, dale, dame. Perdón. Ya, así se apagó. Sí, pero no está saliendo aquí. Ok, ya, está bien. Ok, ya. Vamos a orar un momentito y vamos a comenzar. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en tu nombre. Te pedimos por aquellos que no están con nosotros hoy. Te pedimos por todas las familias representadas en este grupo, Señor. Sé con nosotros. Danos paz, salud y sustento. Y principalmente danos salvación, Señor, a todos los miembros de esta familia. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok. Corrientemente hacemos estudios donde hay muchas citas bíblicas. Y no está mal, porque mi principal propósito es que respeten la Biblia y la valoren. ¿Por qué? Porque mañana viene alguien y mata a Rodrigo, y mata a José, y mata a todo el que pueda hablar de Dios. Pero viene un niño y encuentra una Biblia y la lee, se puede convertir. Solamente con una Biblia, sin Rodrigo, sin José, sin nadie. Entonces, la Biblia es el instrumento que Dios nos dio para saber, para nosotros conocer a Dios y saber cuál es su voluntad. Y si no respetamos la Biblia nosotros, estamos mal. ¿Qué pasa con la mayoría de las religiones? No respetan la Biblia. Excúsenme lo católico, pero por ejemplo en el catolicismo, la Biblia es un instrumento de tercera categoría, que hay que interpretar, porque es alegórica, es metafórica. Eso tiene que ser un cura que lo interprete, porque... Y le suman a la Biblia otra cosa. Los edictos que dicen los papas, los dogmas que ellos dictan, los escritos de los primeros... Y le quitan lo que no les conviene. No mencionan lo que no les conviene. Entonces, ¿qué pasa con los mormones? Cogen la Biblia, pero les metieron el libro del mormón como de igual categoría que la Biblia. Minimizaron la Biblia con un libro, una novela escrita por un señor. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová? La falsificaron para que la Biblia se adaptara a su doctrina. Todo esto es... ¿Qué pasa con la Adventista? Metieron los escritos de Elena White a la misma altura que la Biblia. Entonces, ¿qué está pasando? Que si la Biblia pierde su sitio, el sentido de Dios pierde su sitio en nuestros corazones también. La Biblia es lo único necesario. Podemos matar a todos los hombres, dejar una Biblia ahí y la gente la va a leer y va a ver que se va a comer. Entonces, por eso yo siempre leo mucho la Biblia y me recurro a la Biblia todo el tiempo. Además que nada de lo que yo diga tiene valor si no está basado en la Biblia. Nada, absolutamente. Tú sabes que ahora me estoy recordando una película que hubo una vez con Washington, qué sé yo quién, un moreno. Sí. Que él era un hombre ciego. Y era un mundo post-apocalíptico, vamos a llamarle así. Y él andaba con un libro en la mano. Y todo el mundo pretendía el libro. ¿Por qué? Porque era una Biblia. La única Biblia que quedaba en el mundo escrita era esa. Y todo el mundo la quería coger para manipular y ganar poder a través de ella. Pero todo el mundo, los bandidos y todo el mundo. Al final, él llega a un sitio que sí, que era como tipo de esas personas, como en una isla, que querían que sí, que se propagara y tenían una imprenta. Pero que cuando cogen el libro se da cuenta que está en Uray. Estaba vacío completamente. Estaba vacío en blanco, pero todo estaba en la memoria de él. Él se había memorizado la Biblia. Él había memorizado la Biblia. Y él, así como ciego, nunca la pudo escribir, pero empezó a dictarla y pudieron volver a poner la Biblia. Pero la Biblia era como algo para ejercer poder o tener poder. Porque influencia. Eso es una realidad. La Biblia por sí sola tiene una influencia sobre la persona. La Biblia sola. Ok. Entonces, hoy vamos a tener un poco menos de Biblia. Yo voy a hablar un poco más. Voy a ir un poco rápido. Tengo 4 hojas de notas que se van en 15 minutos. Pero es muy importante. Las cosas que yo voy a decir, todas
está basada en la Biblia. Si algo yo digo y ustedes quieren que yo busque una cita bíblica, nos paramos y la busco. Pero si busco una cita bíblica para cada cosa que yo voy a decir ahora, tomaríamos como 3 horas o 2 horas por lo menos de este estudio. Entonces, para evitar esa situación, yo voy a hablar muchas cosas y voy a mencionar y voy a usar pocas citas. Voy a ambientar a los que no son creyentes viejos la historia de la Biblia, porque es muy importante. Hoy vamos a hablar de la salvación, vamos a hablar de la gracia y vamos a hablar de la tribulación. Pero para poder hablar de la salvación tenemos que entender por dónde comienza la historia. La historia comienza en que Dios crea a Adán y Eva y le pone una sola regla, pero el hombre peca y desobedece la única regla que Dios le puso. Y el pago del pecado era: si comes de ese fruto, de seguro ese día morirás. Ellos pecan. ¿Qué hacen ellos? Ellos se dan cuenta que están desnudos y se ocultan de Dios. Entonces Dios, es la presencia de Dios, está en el jardín y le dice: ve acá, ¿por qué pasa que te está ocultando? Y dice: Señor, que estábamos desnudos y nos dio vergüenza. Y ellos se cosieron delantales de hojas para taparse. Y él dijo: ¿quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta? Porque estaban desnudos antes y no pasaba nada. No, la mujer que tú me diste, ¿acaso comieron de la fruta que yo le dije que no comiera? Dice: la mujer que tú me diste me hizo comer. Entonces ella le dice: no, la serpiente me engañó. Todo el mundo era culpable, menos ellos. Pero la cuestión es que el hombre peca y Dios le quita la inmortalidad al hombre desde ese momento, y el hombre está condenado a muerte, y todo lo que salga de esa pareja, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta nosotros, estamos condenados a muerte por culpa de ellos, porque ellos cometieron ese error. Raiza, quita el micrófono, por favor. Ay, perdón, yo lo puse después, perdón. Es un teléfono chino. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Dios, dice la Biblia, el Señor les hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Esa oración tan cortica dice muchísimo. Ellos quisieron cubrir su vergüenza, su pecado, con hojas que ellos se cosieron. ¿Y Dios qué hizo? Le dio vestidos hechos de piel que Él les hizo. Dios dio la solución. Esta es mi solución. Vístanse con eso. Pero esa piel pertenecía a un animal que tuvo que morir. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando al hombre desde el principio que alguien tiene que pagar el precio de tu pecado. O tú eres que tienes que morir. Pero yo tengo un chance. Este animal va a morir por ti para cubrir tu pecado, para cubrir tu desnudez, para cubrir tu vergüenza. ¿Qué pasa? Cuando Caín y Abel, ¿cómo Abel sabe que tenía que sacrificar corderito? Porque ya había algo que se lo decía. ¿Qué hace Noé cuando se apea del arca? Lo primero que hace, hacer sacrificio y sacrificar animalito. ¿Qué hace Abraham? Sacrificar animalito. ¿Qué hace Job? Sacrificar animalito. Y todo eso ocurre antes que la ley se hiciera. O sea que desde un principio existió la muerte sustituta. Tú estás condenado a muerte por tu culpa, pero en vez de yo matarte a ti como merece morir, vamos a matar un cabrito. Pero ese cabrito no lo mataban ni lo botaban, se lo comían. O sea, no era que se desperdiciaba, era la manera en que se ofrecía ese cabrito. Ese cabrito se ofrecía al Señor: Señor, perdona. Mataban el cabrito porque como que se lo iban a matar para comérselo. Ok, ahora vamos a repartir la carne de la manera que Dios dice que hay que repartirla. Y punto. Entonces, ¿qué ocurre? La muerte sustituta, Dios le enseña desde el principio. Ahora, yo le voy a hacer una historia de la Biblia rápidamente.
después que el hombre peca, llega el diluvio en un momento determinado, porque la genética del hombre se contaminó con la de los ángeles, hubo una degradación de la humanidad. Dios limpió la humanidad, cogió una sola familia, Noé, su mujer, sus 3 hijos con sus 3 esposas, de ahí saca una familia, se van reproduciendo, y en medio de ese mundo que sigue ignorando a Dios, hay una persona que tiene buen corazón y Dios lo ve con agrado, que es Abraham. Pero han pasado 2000 años desde Adán hasta Abraham, 2000 años, y Dios le dice a Abraham: mira, sal de aquí, y yo te voy a dar una tierra, y tu descendencia va a ser muy especial para mí, y yo voy a ser tu Dios, y tenemos un pacto tú y yo. Ahora, el señal del pacto era la circuncisión. Todos los varones, desde que nacen al 8º día, le cortan el prepucio de su pene, le dan la circuncisión. Esa es nuestra señal del pacto. Pero Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Nosotros hablamos de Isaac porque el sirviente Eliezer sale a buscarle una esposa a Isaac y se casa con Rebeca. Cuando se casa con Rebeca tiene 2 hijos, a Jacob y a Esaú. Pero Dios eligió a Jacob, pero no a Esaú. Pero de Jacob Dios le da 12 hijos a Jacob, varones. De ahí salen las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasa? Que en un momento de hambruna, el clan de Jacob, que ahora se llama Israel, que tiene sus 12 hijos, nietos, bisnietos, tiene un montón de gente, están pasando hambre y se van a Egipto. Se mudan a Egipto y ahí pasan 400 años en Egipto, siendo esclavos. Ahí aparece Moisés y Dios manda a Moisés: mira, saca a mi pueblo de ahí. Moisés lo saca con prodigios increíbles, abre el mar, pasan muchísimas cosas. Y entonces Dios hace un pacto con ese pueblo. Dice: bueno, miren, vamos a hacer un pacto. Miren mi ley. Yo voy a seguir mi promesa que yo hice con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y ustedes son los herederos de esa promesa. Ustedes son los descendientes de Jacob, de Isaac y de Abraham. Esta es mi ley. Estos son mis reglamentos. 613 reglamentos. Ustedes van a comer así, este día van a hacer esto. Reglas sociales, familiares, agrícolas, morales, dietéticas. 616 reglas. Ustedes quieren ir cuadrados conmigo, hacer todo lo que me gusta que ustedes hagan. Háganme estas 616 cosas, 613 cosas. Pero la ley no prometía la salvación del alma. La ley prometía bienestar en la tierra. Si tú haces las cosas bien, tu tierra va a dar más fruto, tú vas a tener muchos hijos, nadie se va a meter contigo. Bienestar en el mundo. No hablaba nada de una salvación del alma. En ningún sitio de la ley se menciona la salvación del alma. Se asume que la hay, pero eso era una capacidad de Dios, el determinar qué iba a pasar con mi alma cuando Dios muriera. Pero no estaba definido, no había una definición clara. Simplemente en el libro de Job vemos que Job sabe que se va a juntar con Dios. En los salmos David sabe que cuando que va a verse con la presencia de Dios. En el libro de Samuel, cuando muere el hijo de Jezabel que tiene con David, él dice: yo sé que yo me voy a ver con mi hijo en algún momento. O sea, ellos saben que hay otra vida después de la muerte, pero no está definido, no está claro. ¿Qué pasa? Cuando sale ese pueblo con esa ley, empiezan a cometer errores y empieza Dios a mandarle profetas, personas que lo corrigieran, le dijeran lo que estaban haciendo mal. Entre las cosas que decía, también le decía las cosas que le iban a pasar. Mira,
va a venir este rey, lo va a desbaratar, va a pasar esto, va a pasar una serie de profecías. Pero principalmente hablaba en nombre de Dios. Dice el Señor, ustedes están fallando en esto y esto y esto, están desobedeciendo mi ley. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con Israel? Eran los dueños de la ley, de los profetas, de las promesas. Todo se centraba en Israel. El resto del mundo era el resto del mundo. Israel eran los hijos de Dios. El pueblo de Dios es Israel. ¿Por qué? Porque no es porque Dios eligió ese país que me gustó, que bonito. No, todo viene por Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Y ese Israel, por una promesa que le hizo Dios a Abraham, a un viejo, que era estéril. Entonces, llega Jesucristo a Israel, judío, con un mensaje judío. ¿Qué predica Jesucristo? El Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? El reino de los cielos se ha acercado. O sea, yo vengo en representación de Dios, Dios mismo encarnado, y voy a gobernar el mundo desde Jerusalén. Eso es lo que dice el Evangelio del Reino. Pero ese Evangelio del Reino tiene algún sentido o algo agradable para las naciones que no son Israel. Nada. Es juicio. Me va a juzgar Dios mismo sentado en Jerusalén. A mí. Regirá con barra de hierro. Y dice que regirá con barra de hierro, o sea que va a ser rígido. Entonces, ¿qué incentivo tiene el Evangelio del Reino para los gentiles, los que no somos judíos? Los gentiles son los que no son judíos. Nosotros somos gentiles. Ningún incentivo. Pero Jesús que viene a predicar el Evangelio del Reino. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El Evangelio del Reino. Cada vez que ustedes lean el Evangelio del Reino, es un Evangelio judío para judíos. Suena muy bonito, lo queremos cristianizar, pero es judío para judío. De ahí viene entonces algo que se llama el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué? Porque ese pueblo al que Jesucristo vino rechaza a Jesucristo. Dios sabía que lo iba a rechazar, estaba profetizado, y matan a Jesucristo. Él resucita, pero de ahí viene ahora. Ok, ustedes me rechazaron. Ok, pues yo les voy a dar esta salvación que ustedes no quisieron. Se la voy a dar a quien menos la merece, a los gentiles que no me están buscando. Ustedes que son mi pueblo, que saben que yo venía, que saben que lo que yo vengo a ofrecerles, me rechazan. Entonces, eso que ustedes rechazaron, ese regalo, se lo voy a dar a los que no lo merecen, a los que no lo están esperando. ¿A quiénes? A los gentiles. Los gentiles no estaban esperando a Jesucristo, ni esperaban salvación de nadie. Los gentiles lo daban vaca, gato, culebra, cualquier cosa, una estatua. Los gentiles vivían adorando cualquier cosa, a Zeus, a Júpiter, a Neptuno, a Venus, a cualquiera. Estaban lejísimos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si leemos las cosas que decía Jesús en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, Lucas y Marcos, vamos a encontrar pocas pistas del Evangelio de la Gracia. ¿Por qué? Porque los oyentes no eran otra cosa que no fueran judíos. Judíos romanos, judíos griegos y judíos. Eso era lo que, porque no era verdad. Marco era judío, escribiendo era judío. Lucas, dicen que era griego, pero Lucas evidentemente era judío porque tiene un conocimiento de la costumbre judía y se metió a saber informaciones judías que nada más un judío podía hacer. Dicen que era judío. Y Mateo era judío de judíos. Entonces, ¿qué tenemos? 3 evangelistas que escriben a judíos. Ahora, ¿qué pasa con Juan? Juan escribe su evangelio en el año 95 después de Cristo. ¿Cuándo destruyen el templo de Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. O sea que ya no hay Jerusalén, desbarataron Jerusalén, desbarataron el templo, los judíos ya no significan nada, ya se desbarató el pueblo judío, lo dispersaron por el mundo, y Juan tiene 95 años y escribe su evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, pero recordando todas las cosas.
¿A qué él le da más importancia? Él no le da importancia a las cosas del templo, ni a las cosas religiosas de los judíos. Le da importancia a las cosas espirituales que Jesús dijo, que los otros oían, pero no le daban importancia porque ese no era su público. Su público era a los judíos, pero los judíos ya lo habían determinado prácticamente. Entonces, por eso es que encontramos esta cita que vamos a ver en el Evangelio de Juan, porque es el único que se centra en la gracia, en la salvación que hay en la iglesia. Los otros no, los otros se enfocaban en el Evangelio del Reino, pero nosotros no somos judíos, pero enfocaban en el Evangelio del Reino. Nosotros somos iglesia. Entonces, veamos la primera cita. Vamos a ver las pistas en que Jesús habla de la salvación por gracia, no por la ley. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense, ahí lo dice: tiene que cumplirse el 113 mandamientos de la ley, tiene que circuncidar a tu muchacho, tiene que guardar el sábado. No dice nada de eso. Eso era algo que si tú se lo decías a un judío en ese tiempo, se iban a quedar: ¿de qué tú estás hablando? Que no, que tú puedes ser salvo nada más por creer. Y la ley, porque yo estaba orgulloso que esa ley les pertenecía a ellos. Eso lo hacía diferente del mundo entero. La ley nada más la tengo yo. Nada más nosotros podemos ser salvos por la ley, porque nadie tiene la ley. Entonces eso no le gustaba mucho a los judíos. Pero fíjense que lo repite: aquel que cree en él no se pierda. Fíjense, eso es Juan 3:14. Ahora vamos a Juan 10:26. Pero ustedes no creen, eso es Jesús hablando a los fariseos. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si usted es de Dios, usted es de Jesús, usted oye el Evangelio y lo va a seguir. Usted no es de Jesús, dice que no le creen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjese qué importante. No es nada más que tú eres salvo por creer, sino que después que tú eres salvo, no hay forma de que tú te zafes de esas manos. Ya Él te agarró, ya tú eres de Él. Punto. No hay más opción. Punto. Eso suena a que me están obligando. No, eso suena a que te está protegiendo, a que te está guardando. Eso te suena a que tú no tienes que estar con miedo de que va a perder la salvación. Hay grupos cristianos que creen que si pecan hoy, perdieron la salvación. Mañana se arrepienten, mañana se salvan otra vez. Pasado mañana pecan y otra vez pierden la salvación. Tras pasado mañana se arrepienten y otra vez son salvos. Es un disparate. ¿Qué dice ahí? Jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. No hay forma, ni usted puede irse de esa mano después que está ahí. Acuérdense cuando hablamos de Pedro, que cuando se estaba hundiendo, que le dijo: Señor, sálvame. Y el Señor lo agarró. Yo le decía a ustedes que Pedro nunca estuvo más seguro en toda su vida, porque estaba en las manos más poderosas del universo en ese momento. Entonces, fíjense todavía Juan, seguimos en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, usted es de Jesús. Usted tarde o temprano va a ir para donde Él. A las buenas, a las malas, de pie o inválido, o acostado en una cama de hospital. Pero usted va a ir para allá. Sí o sí. Es una verdad. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Usted puede perder su salvación? De ningún modo lo echaré fuera. ¿Cómo usted se pierde entonces? Porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que envió, del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Eso es grandioso. Eso me da una seguridad a mí tremenda, de que no importa lo que pase, ya yo estoy en la mano más poderosa del universo, y Él no me va a dejar ir de ahí, no me va a dejar salir. Ahora, asegúrate de estar ahí. Ok. Regresando un poco para atrás, ¿qué hizo el hombre cuando se tejió Adán y Eva, cuando se tejió el vestido? Hizo su propia religión, quiso buscar solución a su problema a su manera. Pero Dios le dijo, esa religión no sirve, es esta. ¿Y cuál es la muerte sustituta? ¿Qué hace Jesucristo? Jesucristo muere de manera sustituta. Jesucristo muere en tu lugar. Entonces, por gracia, ¿pero por qué? Vamos a analizar ¿qué es justicia? Justicia es recibir lo que merecemos. Yo me porté mal, merezco un castigo. Yo cometí un delito, merezco una sanción, una cárcel o una multa. ¿Qué es misericordia? Es no recibir lo que merecemos. Entonces, mi empleado, y usted me robó algo, y yo lo descubro, y ¿qué es lo que usted merece? Que yo lo acuse ante la policía y lo meta preso. ¿Qué es misericordia? Te cogí pena, te voy a dar un chance. Eso es misericordia. No darle lo que merece. ¿Ok? Justicia es darle lo que sí merece. Usted paga lo que hizo. Misericordia es, yo no te voy a castigar con lo que tú mereces que yo te castigue. ¿Y qué gracia? Es recibir lo que no merecemos. ¿Qué sería gracia? Que esa persona que tú sorprendiste que te robó, que tú saques de tu cartera 1,000 pesos y le digas, ten también. No solamente tuviste misericordia, sino que le diste algo que no merecía para nada. Eso es gracia. Entonces, esa es la salvación de nosotros. Nuestro himno, si hay dos versículos que deberían estar fijados, grabándolo como tatuaje en la cabeza, son esos. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, fíjense cómo dice, porque por gracia, de regalo inmerecido, ustedes no merecen eso. Ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Qué es lo único que ustedes aportan? La fe. Ahora, ¿qué dice de la fe? Y esto, la fe, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Aún la fe que tú tienes para llegar a ser salvo, es Dios que te la tiene que poner en ti. Porque tu corazón de manera natural no quiere a Dios. Cuando un hombre no teme a Dios, busca vivir una vida de placer, de darse gusto. Esa es su vida. Y esa es la tendencia natural del hombre. Si tú coges a un hombre y lo sueltas en una isla, tú coges un bebé recién nacido y lo tiras en una isla con comida que se pueda mantener, y tú vas a verlo dentro de 20 años, en los 20 años el tipo va a estar haciendo las cosas que le gustan. No construyó nada, tú le dejas el libro y no ha aprendido a leer, no le interesó leer, porque la naturaleza del hombre es la carne, lo que la carne me da gusto, lo que me pide la carne. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos pone la chispa de la fe para que al creer, al aceptar a Jesucristo, entonces trabaja en nosotros el Espíritu de Dios, nos transforma de adentro hacia afuera y empezamos a tener obras de acuerdo a nuestra fe. Ahora, ¿cómo Dios puede ser justo, misericordioso y ser dador de gracia al mismo tiempo? Suena ilógico, porque si tú haces algo malo y yo no te castigo, ¿es justo o es injusto lo que yo acabo de hacer? Es injusto. ¿Qué dice la justicia? Tú hiciste algo malo y yo te voy a castigar. Eso es lo que dice la justicia.
si yo robo y me llevan al juez, y el juez dice, no, déjenlo ir, ¿el juez fue justo o fue injusto? Fue misericordioso, pero fue injusto. Es difícil combinar las tres cosas, que usted sea justo, misericordioso y dador de gracia. ¿Cómo? La única manera que usted combina las tres cosas es si Jesucristo es Dios mismo, el Hijo de Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque Él es tan grande que su muerte valía por la vida de los pecados de todo el mundo. Porque Él no tenía que morir por su propio pecado, porque nunca pecó. Y porque no era una injusticia hacer que José pague por mí. Si yo cometo un pecado y me dicen, no, vamos a castigar a José en lugar de Rodrigo, es una injusticia castigar a José. Ahora, si el mismo juez que decide es el mismo quien se castiga a sí mismo, no puede ser injusto consigo mismo. Y eso es lo que hizo Dios. Dios dice, yo te voy a castigar a alguien porque yo te dije que tú te ibas a morir. Alguien tiene que morir. Pero los animalitos, cada vez que tú pecas, tienes que matar un animalito, tú te vas a acabar con los animales en el mundo. Entonces, vino Jesucristo, hizo un solo sacrificio para siempre, perfecto, que limpió el pecado. Con uno solo. No hay que seguir matando animalitos, porque ya Jesucristo cumplió. ¿Qué tú necesitas? Aceptarlo. Confesar a Jesucristo como tu Salvador y aceptarlo de corazón. Y tú vas a ver cómo todo se transforma. Esa salvación es para todos. Fíjense que dice, dice Pedro en Hechos de los Apóstoles, cuando están cuestionando la salvación de los gentiles, y Pedro dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Pedro está diciendo que tanto los judíos como los gentiles, aún dentro del evangelio del reino o dentro del evangelio de la gracia, como quiera, somos salvos por gracia, solamente por gracia. Porque en el evangelio del reino nadie es tan perfecto que cumpla los 613 mandamientos y se salve. No se puede salvar nadie. Somos salvos por gracia. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Hay gente que dice que no, que Jesucristo no más vino por lo que se salva. No, yo creo que Jesucristo le dio la oportunidad de salvarse a todo el mundo. Eso no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo, pero dio la oportunidad. Es como cuando salió Colorvisión al principio, hace muchos años. Fue la primera televisora a colores, era todo blanco y negro. Y sale Colorvisión, le mandó la señal a colores a todo el mundo. Pero ¿quién podía ver a colores? El que tuviera televisor a colores. Pero la señal estaba para todo el mundo. Así mismo Jesucristo murió para todo el mundo. No todo el mundo lo va a aceptar, pero Él murió por todo el mundo. Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. Es un regalo. Nosotros no podemos ganar la salvación. El sacrificio sustitutivo, o sea, en lugar de otra gente, existió desde Adán y Eva, cuando Dios mató a los animalitos para hacerle los vestidos de pieles, hasta Jesucristo, que le dio su verdadero significado. Ahora bien, esa salvación por gracia y esa salvación eterna, que no se pierde, suena muy bonito, pero tiene un lado malo. ¿Cuál es el lado malo? Que no nos garantiza bienestar aquí abajo. Nada. No hay ni una sola garantía de que nos va a ir bien. Al revés. Al revés. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Señores, en el mundo lo que vamos a encontrar son problemas. Mira que como lo dice Pablo, y en verdad todos los que quieran seguir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La gente se va a burlar de ti, tú vas a tener oportunidades de pecar, y cuando tú digas que no, que tú eres cristiano, tú vas a ser el patito feo, te van a rechazar. Hay sitios donde no te van ni a contratar si saben que tú eres cristiano. Hay sitios que sí, que confían en los cristianos.
Pero hay consecuencias de ser cristiano. Los cristianos no se enferman, se enferman. Los cristianos sufren accidentes y se mueren, se mueren. En Nigeria están matando cristianos, quemando iglesias con los cristianos adentro. Miles de cristianos al año son asesinados en Nigeria. Miles. Nosotros no sabemos lo que es la persecución por ser cristiano. Esa gente sí sabe lo que es morir por el nombre de Jesucristo. Nosotros estamos cómodos, aquí estamos felices de la vida. Nosotros vivimos en un paraíso, Señor. Nosotros no tenemos ninguna garantía de nada. ¿Qué ocurre? En muchas iglesias adoptan promesas que van destinadas a Israel o a ciertos personajes bíblicos y se las roban y se las aplican a la iglesia. El que te toca a ti es como si tocara a la niña de mis ojos. Pero eso no se refiere a ti. Esfuérzate, que yo estaré contigo donde quiera que vaya. Ninguna arma prevalecerá contra ti. Pero eso se lo aplican a ellos. Pero eso no te lo dijeron a ti. Eso no te lo dijeron a ti, ni como iglesia, ni como individuo. Pero se lo aplican porque suena bonito. Y todo el mundo se siente inseguro. Y todo el mundo quiere oír que tú vas a tener, salud, que tú vas a conseguir trabajo, vas a tener prosperidad, no te va a pasar nada malo. Conviértete y el Señor te va a resolver tu matrimonio, te va a resolver todos los problemas. No. Óigame, la Biblia no dice eso. Los pastores dicen eso, muchos pastores tergiversan la escritura y se aplican promesas que son de Israel. Los comerciantes del evangelio sazonan su prédica con mensajes de éxito, porque como el azúcar produce placer momentáneo, son adictivos, no alimentan y hacen mucho daño. Endulzan el mensaje, pero Dios no necesita que lo ayuden. No te haga, es que tú dices, bueno, estoy desnudo, me voy a hacer una ropa no con hoja, sino de seda. Pero el Señor no quiere eso. El Señor dijo cómo era el asunto. La salvación es por una muerte sustituta, más nada. Entonces la religión no te la puedes fabricar tú más bonita o más fea. Las cosas son como Dios dijo y más nada. A veces nos rebelamos, a veces cuando el dolor llega duro a nosotros. Yo, por ejemplo, puedo ir al médico mañana. Yo me tengo que chequear precisamente lo de mi cáncer de tiroides, que no me he chequeado casi un año. Voy y me chequeo ahora. Y dice, mira, regresó el cáncer. Wow. Señor, pues yo estoy trabajando para ti. Yo estoy haciendo los estudios a la gente y mandando cosas que la gente cree en ti. ¿Cómo tú permites que a mí me pase eso? Perfectamente. ¿Quién te dijo a ti que el ser cristiano es garantía de bienestar en la tierra? No existe. Usted sabe de las pocas promesas. No hay promesa para el cristiano de que le va a ir bien, de que tú vas a tener cuarto, de que vas a tener trabajo. No existe. Eso no existe. ¿Qué existe? Usted va a tener paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. De acuerdo, si sigue ciertas reglas. Dar gracias a todo, orar sin cesar, una serie de condiciones, buscar de Dios, usted da paz. Pero aparte de la paz, ¿cuál es promesa? Dime. Es necesario que por multitud de pruebas y aflicciones paséis, para que así vuestra fe, probada como metal, salga fortalecida. Eso sí dice, y dice, es necesario. Lamentablemente. O sea que lo que estamos advertidos. Ok. Vamos a ir cerrando. A veces sufrimos y queremos preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque a ti te tocó. ¿Quién eres tú para pedirle cuenta a Dios? ¿Quién eres tú? Como Job. Un día de esto vamos a hablar de Job, que le pasó de todo lo malo. Se le murieron todos sus hijos, le robaron todos los cuartos, todos, se quedó sin nada, se enfermó y la mujer lo que hacía era molestarlo. Y él le pedía cuenta a Dios hasta que él se dio cuenta que él no tenía derecho a pedirle cuenta a Dios. Dice, yo no entiendo, pero lo que sea está bien. A eso llegó al final. Yo no entiendo nada, pero ahora yo te digo, está bien lo que tú hayas hecho. Y lo aceptó.
Es ahí lo quería Dios, a ese punto. Mientras más tú te rebeles contra Dios, es darte catazo contra una pared de concreto. No tiene ningún sentido. La larga vida terrenal no es un premio para la iglesia. Jesucristo murió a los 33 años. Esto es menos de la mitad de mi edad. O sea, no hay garantía de vida larga. No hay garantía de que tú vas a morir bien. Porque tú sabes cómo murió Isaías. Lo aserraron por la mitad. Lo cogieron y con una sierra le abrieron la pierna y con una sierra lo partieron por la mitad. Ese fue Isaías. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Desmocharon la cabeza. Entonces, los cristianos mueren bonitos, los hijos de Dios mueren bonitos, no necesariamente mueren como tengan que morir. Eso no es importante. Lo importante no es lo que pasa aquí, lo importante es lo que pasa allá. Lo que pasa allá dura toda la eternidad, lo que pasa aquí dura un chin de tiempo. La vida es como un viento que viene y va, se acabó. La vida pasa rápido. Esta niña es una niñita, pero dentro de 40 años dice, wow, pero el otro día, yo me acuerdo cuando tío me habló de esto. Parece que el otro día y ya pasan 40 años. La vida se va así. ¿Qué es lo que importa? Lo que pasa después que nos morimos. Ahí es que es importante. Dios es soberano y puede permitir una enfermedad o una muerte que vaya a favor de su reino o resulta de su gloria. La muerte de Esteban en la Biblia da mucha tristeza, ya estoy cerrando. Da mucha tristeza porque Esteban era un hombre bueno y lo apedrean injustamente y muere a pedradas. Pero la muerte de él, tú dices, bueno, pero ¿por qué Dios no lo defendió? Pero durante esa ejecución, él dijo cosas que quedaron registradas. Y eso que pasó despertó una persecución que diseminó a los cristianos. El cristianismo se diseminó por toda la zona, porque ellos se fueron muriendo, predicaban el cristianismo de Líbano. Pero ese ejemplo de Esteban sirvió para que mucha gente se convirtiera después. El mismo Pablo cuenta ese testimonio de que él aprobó esa muerte, pero eso todavía le dolía a Pablo. O sea, que Dios saca ventaja de cosas que te pasan a ti y tú crees que, bueno, me está pasando esto malo, pues tú no sabes el fin de la historia, tú no sabes qué está sacando Dios de ventaja. Eso. Siempre, Romanos 8:28, todo obra para bien para los que aman a Dios. Todo, el Señor le saca lo bueno, aunque sea lo más malo que tú lo veas, Dios le saca el lado bueno. La gracia va a terminar, la gracia tiene un fin, no existirá para siempre. Cuando se haya completado el número de los gentiles que han de ser salvos, se acabó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya usted no es salvo nada más con creer en Jesucristo. Ya ahorita tiene que pagarse con 600, ya no son 600, porque hay de esos 613 mandamientos, hay alrededor de 300 y pico que dependen del templo, dependen del concilio de ¿cómo se llama? El grupo que dominaba el Sanedrín. Hay algunos comandos de eso que tienen que ver con el Sanedrín, con el templo y con el sacerdocio levítico. Ninguna de estas cosas están. Hay 300 leyes de esas que no aplican, pero todavía quedan 300. Entonces usted tiene que cumplir las 300 leyes, portarse por la reglita para caer bien en el Evangelio del Reino. Entonces, ¿qué yo le exhorto? No permita que se convierta, óigame, cuando se complete el número de los gentiles que han de ser salvos, cuando supongamos que son 100 y hay 99, cuando entre ese 100, se acabó. Tal vez usted es ese 100, tal vez usted es el último que falta en esa lista, pero vamos a suponer que no usted, pero hay otro. Métase rápido antes que se cierre la lista, porque cuando se acabe ese número, se acabó. Y entonces hay que fajarse con el Evangelio del Reino, porque ahí va a comenzar la gran tribulación. Ya la iglesia no va a estar sobre la tierra. Señores, yo espero que sea de bendición. Si tienen preguntas, yo sé que fue largo, pero si tienen preguntas lo dejamos para la siguiente lunes. Señor, gracias
por permitirnos este tiempo. Bendícenos, Señor, que estos mensajes queden en la mente, lo que sea tuyo y lo que no sea tuyo, sácanos.